al asambleísta Andrés Gushmer Tamariz. Y antes de que Verónica Landeta arranque la entrevista, sería importante, Andrés, una lectura. Día 15, en el marco de estas protestas, sigue la preocupación en algunos sectores ciudadanos. Hay ecuatorianos que quieren ir a trabajar, se ven impedidos. Hay algunos dirigentes que promueven la radicalización de esta protesta, ¿no? Desde la arista de ADN, ustedes como legisladores con tremenda responsabilidad que tienen, ¿cómo ven todo esto? ¿Qué tal, Bienvenido. Alberto? Gracias, muchas gracias. Un abrazo muy grande para Vero y para toda la gente que está empezando esta semana, una semana linda, una semana clave además para los guayaquileños. Permíteme hacerte una precisión. Yo creo que es todos los ecuatorianos quieren ir a trabajar y más vale son unos pocos los que a lo mejor están aupando o de alguna manera apoyando, digo visiblemente, porque hay algunos otros que están apoyando desde la clandestinidad, con dinero en efectivo, con financiamiento directo, a estos pocos dirigentes que lo que quieren hacer es llevar nuevamente el país al caos. Desgraciadamente son pocos los focos que se han encendido, sobre todo en algunas ciudades de la Sierra Central. Han amenazado ahora en querer ir nuevamente a incendiar en sentido figurado y no tan figurado la capital de la República, pero yo creo que los ecuatorianos no solamente se sienten hoy respaldados por el gobierno, por la valiente decisión del presidente, sino también porque se están dando cuenta que el origen de esta decisión que tomó el Ejecutivo es una decisión no solamente sana para las finanzas del país, sino también es una decisión tremendamente justa para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, porque la eliminación del subsidio del diésel como objetivo fundamental tenía que la redistribución de los recursos pueda beneficiar a las familias que necesitaban realmente ese subsidio y cortar de raíz la corrupción que existía en los negocios ilícitos que ese subsidio generaba: minería ilegal, contrabando de combustible y muchísimas otras actividades que creo que son hoy los principales protagonistas de esta incomodidad que ha llegado a ellos y que por eso están siguiendo tirando ese mismo diésel tal vez a la hoguera para que el país pueda seguir viviendo en esta ola de violencia en donde ellos se sienten muy cómodos. Vero. Claro que sí. Y bueno, solamente para ya cerrar pues este episodio, porque como tú mismo lo dices, Andrés, ya cansa definitivamente el tener que estar reeditando estos hechos que ya lo hemos visto: 2019, o más de 800 millones de dólares en pérdidas; 2022, más de 1.100 millones de dólares en pérdidas; gobiernos totalmente debilitados, inestabilidad política. ¿Cómo definitivamente pues canalizamos? Se están haciendo esos acercamientos para que esta medida, que fue técnica, al eliminar el subsidio al diésel, se lo encamine de esa forma, ¿no? Se encamine una solución técnica, no política, y no lleguemos realmente a esos hechos totalmente vandálicos que se dieron en estas dos manifestaciones. Sin duda, Vero, y creo que ese es el camino, ¿no? El diálogo ¿Se está tiene, acercando a eso? el diálogo tiene que llegar, pero con las personas que están dispuestas a sentarte a Ok. dialogar, que van a estar con la misma visión y que van a coincidir hacia dónde tiene que ir el país y que por qué las decisiones que se han tomado, como tú lo decías, son decisiones técnicas y que están directamente sostenidas o respaldadas en las decisiones de la redistribución de los recursos por distintas vías, como ha venido sucediendo. Más de 1.500 tractores llegarán a manos de los agricultores, se han entregado más de 140 para el término del primer trimestre del 2026, llegarán justamente a beneficiarse absolutamente todos los ejes productivos de la agricultura. Los bonos, los distintos bonos están llegando a más de 55.000 familias. La verdad que eso es cuando tú te das cuenta que las decisiones se toman no por impulso, porque yo estoy convencido que algunos otros presidentes en otros gobiernos también se daban cuenta de esto de aquí. Esto no es que se ha descubierto el agua tibia hoy en día de lo que causaba el subsidio del diésel, tanto en el perjuicio de la economía o la macroeconomía en el país y lo que estaba sucediendo realmente con las actividades ilícitas que se beneficiaban realmente del subsidio. Claro, pero tuvieron que dar retro, pues. Pero bueno, la diferencia está en que no solamente tienes un presidente que sabe lo que tiene que hacer, que no tiene cálculos políticos ni temores políticos por tomar la decisión que se tiene que tomar, sino que además se respalda, como lo decía hace un rato, con la verdadera acción con la cual tienes que decirle a la gente que no vas a golpear su economía, que no vas a golpear su bienestar, y es ahí en donde los distintos ejes de redistribución que se marcaron
de distintas índoles son los que de alguna u otra manera hacen que muchos ciudadanos que quizás pudieron dudar, porque a lo mejor yo coincido que pudo haber existido con, claro, nos van a quitar el subsidio del diésel, más allá que el impacto en el beneficio económico del ciudadano de a pie era mínimo. En cambio, los que se llenaban los bolsillos con actividades como las describí hace un momento eran decenas de millones de dólares. Igual el ciudadano podía dudar, pero cuando ve que las cosas ya están sucediendo, no es que te prometen, no, para el 2026, no. Esto que estoy contando está sucediendo ya. Y semana a semana los índices y los reportes de beneficios para las familias ecuatorianas siguen subiendo. Bueno, ahí te das cuenta por qué el presidente Noboa tiene la confianza y la credibilidad que goza, ¿no? Claro, y ubicamos definitivamente que quien no quiere el diálogo, pues son del otro lado. Mira, la semana pasada yo intervení en el pleno de la Asamblea, después de lo que fue el ataque delincuencial, porque yo no sé cuál es el término que hay que utilizar para la actuación de esta gente. Lo dijo el presidente de la República. Quienes actúan como delincuentes los espera la justicia, porque habrá que juzgarlos y habrá que tratarlos como delincuentes. Y yo la semana pasada en el Pleno hablé del ataque a la red de agua potable que afectó al sector de Caranqui y La Esperanza, y yo decía que no solamente el votante de la RC desprecia estos actos. Yo les decía, los miraba a la izquierda del pleno, les decía, la gente que votó por ustedes desprecia estos actos. La gente que votó por ustedes no respalda estos actos vandálicos porque el vandalismo y el caos no es protesta, no es el diálogo que puede construir puentes en donde se puedan acercar opiniones diversas. Y a mí lo que me sorprende no es solamente el silencio que pueda llegar por parte de algunos protagonistas de la bancada de la Revolución Ciudadana, sino lo que llegó a salir a decir la presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, señalando que si les faltaba recursos que los llamen, que podían ayudar, o que si incluso necesitaban abogados, esos protestantes, ellos también los iban a financiar. Afortunadamente nosotros estamos no solamente del otro lado del hemiciclo del Pleno, sino estamos del otro lado de la moneda, estamos del otro lado de la historia. Nosotros no queremos un Ecuador de caos, no queremos un Ecuador de violencia, y más vale me hubiese gustado escuchar a Luisa González decir que podía aportar, pese a que gana poca plata y que le tocó volver a trabajar, que podía aportar para ayudar a las decenas de familias que sufren el paro en algunas ciudades de la Sierra Central. El otro día, con esto cierro, hicimos un contacto telemático con algunos ciudadanos estando en el Pleno. Esto lo pueden buscar seguramente en el canal de YouTube, y uno de ellos rompió un poco el protocolo y dijo, ¿me permiten mostrarles cómo está Atuntaqui? Y salió, agarró su teléfono celular y empezó a enfocar las calles de Atuntaqui. Me perdonan mis queridos hermanos de Atuntaqui, no me acuerdo cómo se llama, la calle principal en donde normalmente está eso abarrotado de gente comprando. No había un alma, pero no había ni un perro, te estoy diciendo en serio, en sentido literal. Y él decía, ¿ustedes creen que nosotros queremos esto? Las familias, no solo de Atuntaqui, de Otavalo y de muchísimas otras ciudades en donde se beneficia del comercio, realmente rechazamos estas acciones porque no nos representan. Bueno, yo creo que esa representatividad es la mayoría de los ecuatorianos, que no se identifica con declaraciones como la que señalábamos hace un momento. Sí, definitivamente, ¿no? Y no solamente es Atuntaqui, es Otavalo, es la propia capital Ibarra, la capital provincial, que también ha rechazado, estas acciones, y la alerta o la alarma de ciertos dirigentes de la CONAIE de ahora desplazarse hasta la capital de la República. Yo creo que los grandes representantes de estos sectores, que como dije hace un momento, comprendemos plenamente que puedan sentirse dubitativos o podrían sentirse a lo mejor no tan seguros de que el beneficio vaya a llegar a ellos, puedan levantar su voz. Sabemos que el derecho a la protesta existe y es que está en nuestra Constitución, pero no así, no de esta manera, y por eso felicito a distintas organizaciones que en distintas provincias, Cotopaxi, Tungurahua, el otro día Esteban Torres hablaba en Chimborazo, se han acercado de manera pacífica, han conversado con las autoridades, en este caso los gobernadores o ciertos ministros, y ese es el camino en el cual no solamente se pueden apaciguar las aguas, sino también ese es el camino para poder construir el país que todos deberíamos querer. Claro, a veces hay errores terribles, ¿no? Justamente nuestro colega Carlos Rojas, el día que lo entrevistaba el señor presidente de la República, le hacía notar que en su momento el presidente, siendo legislador, pues siendo asambleísta, votó cuando hubo los detenidos, hubo el procesamiento de quienes alentaron esta destrucción de parte de la capital. Entonces el presidente decía, ¿no? Y eso yo creo que la gente no lo dimensiona, y esa parte
no se explotó mayormente. Lo digo en el sentido de ver la vocación democrática, ¿no? Cuando hay este tipo de problemas y tanta efervescencia social, a la final, ¿no? Uno toma decisiones con las cuales no puede estar de acuerdo, pero dice, bueno, si se trata de pacificar, ok, se indultó en su momento, pero ahora vemos cómo esto es mal asumido por cierta parte de la dirigencia política. Creen que eso es una obligación, de que mañana destruyes, quemas, qué sé yo, pues deterioras los bienes públicos, las ciudades, y hay que firmar, pues, o apoyar, ¿no?, una medida de esta naturaleza sin que caigamos en cuenta, ¿no?, de el terrible daño que se hace, ¿no? A lo mejor ese es su oficio, Sí. Alberto. A lo mejor ese es su oficio, ese es su rol. A lo mejor ese es su negocio de esa gente. Y es evidente que la mayoría de los ecuatorianos no somos así, que no queremos eso y por eso me parece Claro. que hay que condenarlos. Claro. Bueno, nos vamos a otro tema. Y sí, hay que siempre condenar lo que no es positivo, lo que no realmente, pues definitivamente abona a un ambiente de tranquilidad y de cero inestabilidad, porque de eso la mayoría de los ecuatorianos, ya no lo hablo como periodista, estamos hasta aquí. Consulta popular, Andrés. Bueno, Hay estas preguntas ya trazadas. ¿Crees que es el mejor momento definitivamente? buena ¿Qué es pregunta. lo que tienen que entender las personas con respecto de este proceso? Siempre es el mejor momento cuando vas y le consultas a la gente a que sean ellos los que tienen que responder. Estoy seguro a lo que apuntas porque lo converso con la gente, con la gente que está no solamente en la función pública, sino con muchos periodistas, y hay que comprender que siempre hay un riesgo y que a lo mejor el termómetro político en algunas ocasiones podría hablarle al oído al mandatario o a la persona que toma estas decisiones para decirle, este no es el mejor momento. Lo que debíamos haber hecho antes, o esperemos que esto pase. Pero creo que Daniel Noboa está donde está precisamente por ser un político que piensa de una manera distinta y porque toma decisiones que, como él señaló, me parece, en el discurso del 24 de mayo, todavía son incomprensibles o indescifrables para la oposición. Y lo que te puedo asegurar, Verónica, y esto no es una lectura personal, porque puedo opinar como ciudadano también, pero recorro las calles de Guayaquil y de Guayas y de Pichincha, de Quito, permanentemente. Yo sigo siendo el mismo ciudadano de a pie. Créanme, se los puedo asegurar, y quienes me habrán visto en diferentes lugares lo podrán confirmar. Y la gente, por más que a lo mejor podría comprender que los momentos de la política te llevan a tomar decisiones, respaldan al presidente. Hay muchísima gente que a lo mejor no votó por Daniel Noboa y no votó por nosotros o por mí, y que se cruza en las calles. Me lo dijeron no ayer, que tuve 2 eventos, pero el día sábado tuve 4 eventos, y mucha gente me decía, dígale al presidente que vamos a ir sí a la consulta, vamos a respaldar obviamente la oportunidad que nos está dando para que podamos recuperar el país que queremos, y estoy seguro que esa respuesta va a llegar. Vas a ver cómo este capítulo que hoy a lo mejor estamos viviendo con estas situaciones de ciertas paralizaciones en algunas ciudades, no va a mermar en lo absoluto en la verdadera esencia de consultarle a la gente que decida cuáles son justamente las líneas en donde queremos trazar este nuevo país. 15 organizaciones están calificadas definitivamente para promover el sí o para promover el no. ¿Qué es lo que debe realmente entender el ciudadano? Porque como tú haces mucho territorio, debes comprender que las personas con el único fin que se levantan es de saber si hoy me alcanza el presupuesto que tengo para realmente cubrir mis necesidades, sí o no. ¿Qué debemos entender? Hay 4 preguntas. Las bases militares extranjeras, el financiamiento de los partidos políticos, muchos dirán, ¿y a mí qué? Si no soy parte de esa estructura, la reducción del número de legisladores y la instalación de una asamblea constituyente. Que todas estas preguntas y otras que seguramente nos hemos hecho y que nos podríamos hacer están vinculadas al bienestar de las familias. Todas las preguntas tienen que ver a cómo podemos hacer que los ecuatorianos vivan mejor, cada una de ellas en sus distintos matices, pero sabemos que sin paz no hay
no hay progreso y sin justicia no hay bienestar. Preguntas que están vinculadas no solamente a recuperar la paz ciudadana, paz que poco a poco se nos fue arrebatando o poco a poco se dio la libertad para que no necesariamente los buenos ciudadanos sean los que promuevan el crecimiento de sus actividades. Acá hay una realidad que se ha instalado muchísimo en ciertas provincias, entre esas las provincias costeras, las provincias que están en las fronteras, y ahí es donde la gente más ha sufrido. Por eso la pregunta de la instalación o de abrir la cooperación internacional para que puedan regresar bases militares o ayuda o cooperación para luchar contra el narcoterrorismo, que además es un problema transnacional, no es que pasa solo en Ecuador, está pasando en prácticamente muchos sectores de América Latina, es clave. Reducir el número de asambleístas. Es evidente que los ecuatorianos van a querer eficiencia por arriba de cantidad, y esto también es recursos para que lleguen a los organismos y a los ministerios que más se necesitan: educación, salud, cultura, deportes, y que el ecuatoriano vea de verdad de qué manera esto puede verse beneficiado en el día a día. Y bueno, yo creo que en el tema de la constituyente, como lo dije hace un rato, es la verdadera herramienta. Yo creo que ese va a ser el campo de poder más grande que va a tener la ciudadanía. Esto no es un tema antojadizo del presidente. Acá lo que hemos buscado, y lo hemos hecho incluso desde la Asamblea Nacional, es poder reformar muchos caminos que a lo mejor creyeron que los estaban construyendo. Creemos tal vez de buena fe, pero en definitiva fueron aprovechados por quienes no tenían a lo mejor tanta buena fe, y que hoy a lo mejor nos han llevado a desembocar en este país controlado, o que ha querido ser controlado desde hace ya mucho tiempo por las mafias y el narcoterrorismo, la corrupción instalada en diferentes organismos del Estado, y es ahí en donde tenemos que ir justamente a cortarles el oxígeno, poco a poco, como lo ha venido haciendo el presidente, pero ahora con la ayuda del soberano pueblo ecuatoriano, que decidirá hacia dónde queremos ir. Claro, y yo creo que ahí está el rol de los medios de comunicación también, ¿no? Y nos toca todos los días estar repitiendo aquello, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que se plantea, una reconfiguración entonces en el legislativo, el tema relacionado pues a las bases militares también. Y esto hay que tenerlo claro, ¿no? Porque hay mucha gente que se deja arrastrar un tanto por supuestas banderíos de soberanía, ¿no? Es recuperar la soberanía. No, y más bien es a la inversa. Sí, si nos han quitado el control de nuestro territorio. Y hay que estar claro, Andrés Guzmán lo dice muy puntualmente, ¿no? Esto es una amenaza, nosotros desde hace rato lo veníamos haciendo, nos llama la atención que desde antes no se haya tomado decisiones, ¿no? Una amenaza desde hace tiempo. En los comicios seccionales de febrero del 2023 ya nosotros decíamos, Consejo Nacional Electoral, que están haciendo en torno a vigilar de manera más prolija lo que tiene que ver con el financiamiento. No nos pararon bola. Cómo están financiando las campañas ciertos candidatos. Y ahí vemos justamente, ¿no?, que en un componente, yo no voy a decir que son todos, en un componente importante hay autoridades que llegaron también financiadas por organizaciones narcocriminales, y eso es lo que ha ido derivando también en los problemas. Luego de ponerte el billete, pues tienes que darme las direcciones de tránsito, tienes que darme el registro de la propiedad para nosotros hacer de las nuestras. Es un grave problema. Lo conoce muy bien Alberto Quintana. Es así, es verdad. ¿Por qué no van y los adherentes al partido se meten la mano en el bolsillo? Claro. ¿No? Los que estén afiliados a un partido político, quienes creen en el proyecto, aporten de cualquier manera, o que vayan y toquen las puertas de las empresas que puedan ayudar. Levantamiento de dinero. Y que levanten fondos, pero el ciudadano tiene que pagar a que estos círculos de negocios sostengan estructuras políticas que no sacan ni el 1%, pero siguen viviendo a costa de lo que los ecuatorianos pagan. No, me parece que la gente va a quedar muy, muy contenta con la decisión que vendrá. Y va a haber tiempo entonces para seguir hablando de estos temas, Andrés, pero justamente quiero aprovechar también cuando uno menciona el apellido materno de Andrés Guzmán, obviamente Tamariz nos lleva al recuerdo, ¿no?, que el tío, don Pepe Tamariz, tan recordado, don Pepe Tamariz fue presidente de Barcelona entre 1978 y 1982, y ahí una época de gloria, ¿no?, en que se vivió el bicampeonato, el del 80 y 81, ¿no? La gestión de Pepe Tamariz siempre es recordada con bastante cariño. Y esto me lleva un poquito a
a preguntarte, porque lamentablemente esta institución deportiva tan importante, es Andrés Gusmer, tan vinculado al deporte como comunicador, fue ministro del deporte también, ¿no? A preguntarte un tanto, ¿qué opinas del triunfo de anoche del Independiente del Valle? Primer cotejo, ¿no? En esta fase decisiva del campeonato de la Liga Pro 2025. Y qué pena por Barcelona perder acá en el Monumental del Salado 3-0, Andrés. A ver, primero gracias por acordarte de mi tío. Realmente hace poco cumplió su primer año Sí. de haber partido. De haber partido, ¿no? La verdad que mi tío Pepe, que es el hermano mayor de mi mamá, fue una figura muy importante para todos los sobrinos, sobre todo porque crecimos con esta historia en donde cuando se hablaba de fútbol se hablaba de Barcelona y se hablaba de lo que el tío Pepe había hecho, Claro porque mi que tío sí. tomó un equipo y lo podrán comprobar, porque dirán, bueno, Gusmer ahora está hablando de su tío De y su dirá, tío. pero vayan y pregúntenle a un historiador, o lo pueden encontrar en internet. Barcelona estaba prácticamente descendido. El 13 de agosto de 1978, Barcelona se jugó la categoría el día que mi tío asumía la presidencia del club. Si perdía en Quito con la Católica, descendían. Descendía. Había descenso a mitad de año en ese momento en el sistema de ese campeonato. Y un Barcelona con pocos jugadores, con una crisis dirigencial y financiera terrible. Mi tío lo transformó en un equipo bicampeón. El único bicampeón en los 100 años de Barcelona fue mi tío Pepe Tamariz. Pero indistintamente No, perdón, pero historia, si hay otro, el del 70-71. pero fueron dos presidentes. Ah, ya, dos presidentes. Fueron Ya, dos presidentes perdón, distintos. ok. Se acabó un ciclo y llegó el otro presidente, a diferencia de mi tío, que él fue el presidente de El único entonces. de los dos campeonatos. Ok. Y la verdad que mi tío siempre decía algo, porque después de ese bicampeonato y de la situación, mi tío era un empresario, a mi tío le ofrecieron de todo. Le ofrecieron ser candidato a alcalde de Guayaquil, le ofrecieron ser congresista, que era en esa época, le ofrecieron ser ministro, acompañar a distintos gobiernos, y mi tío nunca aceptó. Y esto me lo decía ya cuando yo era adolescente, es decir, algunos años más tarde, y tiene una frase para mí clave, y me decía, Barcelona tiene un aura que lo protege de la gente que llega al club con otras intenciones que no sea hacer grande la institución. Y yo creo que lo que le está pasando hoy justamente a Barcelona no es responsabilidad solamente de los jugadores que son los que entran a la cancha o del técnico, sino es mucho de lo que algunos observábamos, y es que Barcelona desgraciadamente quiso ser utilizado o está todavía siendo utilizado como una trinchera política, y tal vez no solamente política, para unos cuantos. Barcelona, de verdad, el que llega a Barcelona tiene que llegar con las verdaderas ganas y la verdadera intención de cuidar la institucionalidad del club, que es lo que yo intenté hacer cuando fui ministro. Cuando se querían meter por la ventana, yo lo que les dije, y se lo dije de frente, se lo dije en mi despacho, a Antonio Álvarez y a la gente que lo acompañaba, le digo, hagan elecciones, cumplan con lo que el club pide. Entren por la puerta grande, no se metan por la ventana. Entren como todo presidente de Barcelona tiene que entrar. Me parece que hoy están a lo mejor cosechando mucho de lo que sembraron. Desgraciadamente la hinchada no tiene absolutamente nada que ver aquí y es una pena muy, muy grande que sea a ellos los que les toca ir y poner de su bolsillo justamente para ver lo que está sucediendo con el club. Y por Independiente del Valle yo creo que bueno, es la otra cara de la moneda. Me parece que será un justo campeón. No digo que ya es el campeón porque uno tiene que esperar hasta que esto suceda, pero es un equipo brutal, una estructura muy seria con unos dirigentes de primera que tienen muy claro desde el día que llegaron cuál es el camino que quieren para el club y para el estilo de fútbol que ellos han buscado. Y me parece que bueno, ayer desgraciadamente para Barcelona se encontraron las antípodas, ¿no?, de los proyectos. Con un proyecto institucional de verdad. Y bueno, para cerrar, Andrés, ya que lo mencionas, ¿cómo calificarías entonces la gestión de la dirigencia de Barcelona en este 2025? Es un fracaso brutal para la dirigencia, e incluso para Aquiles Álvarez, porque realmente el mentalizador del proyecto de Barcelona y el que toma las decisiones en Barcelona es Aquiles Álvarez. Muchas de las reuniones que se siguen dando en los, aunque parezca mentira, se siguen dando en los despachos del municipio con gente que a lo mejor participa o participaba o participará de ambas gestiones, y me parece que eso también es un poco la lectura que habría que hacer, ¿no? Y aquí es en donde el hincha de Barcelona y el verdadero socio de Barcelona, y disculpen que estoy hablando un poquito como periodista ya, pero me sorprende que no haya esta crítica por parte de ciertos sectores de la prensa, porque hay mucho silencio
para señalar las cosas que desgraciadamente deberían cambiar en Barcelona, y ese silencio de la prensa le hace daño al club, de verdad le hace daño al club. Yo entiendo que a lo mejor no quieren levantar su voz porque puedan incomodar a alguien, pero créanme que la hinchada también está molesta con la prensa, que no levanta su voz para decir las cosas que desgraciadamente vienen funcionando mal. Andrés Gusmer Tamariz, claro que sí, representante parlamentario de nuestro país, integra la bancada legislativa de ADN. Gracias por estar con nosotros acá. Muchas gracias a ustedes. En vivo. Abrimos rápidamente el espacio de las menciones publicitarias para decirle a Andrés que cada sorbo de Casacas Rojas Café es un homenaje y agradecimiento a quienes arriesgan su vida por nosotros. Un café de calidad superior con el compromiso de ayudar a los bomberos de Ecuador. Únete a la causa con cada taza. Haz tu pedido al 0999409372 o en www.casacasrojascafé.com. Y Banco del Pacífico, con su crédito Levántate Mi Pyme, desembolsó $40 millones, logrando reactivar a más de 680 negocios en todo el país. Porque a pesar de los tropiezos, nuestras pymes siempre han sido las que sí se levantan, las que sí abren sus negocios, las que sí siguen trabajando. Gracias, pymes, por nunca dejar de levantarse. Banco del Pacífico, tu banco. Y siendo el aceite original, la misión de Valvoline ha sido la misma desde 1866. Desarrollar continuamente productos y servicios, brindando nuevas soluciones que superen los retos, estando siempre a la vanguardia con los cambios de la industria, extendiendo los intervalos de cambios de aceite, reduciendo tiempos de inactividad y aumentando la productividad, creando siempre oportunidades de crecimiento. Valvoline, el aceite original. Cerramos ahí el espacio de las menciones publicitarias.